Manifestantes de organizaciones civiles demandaron al Senado mexicano que rechace un proyecto de ley de seguridad interior. Con esa legislación, según defensores de derechos humanos y la oposición, los límites para la intervención de las Fuerzas Armadas serían muy subjetivos. Lo que se tiene que hacer es más bien reforzar a la policía, o sea, que sea una gente preparada y estudiada, pues se sabe que los militares están, pues ellos, para lo que están entrenados es para la guerra, ¿no? Entonces, si metemos todavía más sangre en las calles de la que ya hay, esto se va a volver un caos total. Los manifestantes que bloquearon el acceso al edificio del Senado afirman que la controvertida ley conduciría a la militarización del país y alegan que desde 2006 que el ejército está en las calles, la tasa de civiles muertos ha aumentado 200%. La ley de seguridad nacional que están aprobando cubre un aspecto, un pedacito. No habla de las policías, tampoco del contrabando de armas, lavado de dinero, de la manera como los carteles controlan buena parte de las cárceles del país, del incremento en las adicciones. Es decir, es una ley profundamente imperfecta. Desde Ginebra, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU exhortó a los legisladores mexicanos a rechazar el proyecto, pues no establece un paulatino retiro de las Fuerzas Armadas de las tareas propias de la policía. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Bienvenido a Visión Académica, que es un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara en Canal 44. Y ya vio y escuchó la cápsula. Vamos a hablar el día de hoy de la Ley de Seguridad Interior, esta ley que prácticamente lo que hace es legalizar lo que inició hace 10 años Felipe Calderón, y que prácticamente nos ha traído más muertos, más heridos, 300,000 desplazados, 30,000 desaparecidos, y que no se han puesto a pensar cuál va a ser el trayecto de lo que está ocurriendo el día de hoy. El general Cienfuegos dice hace un año: nosotros no tenemos problema, nos regresamos al cuartel, y esto asusta a la clase política y genera que el día de hoy estén con un estatus diferente, o sea, que se esté discutiendo una ley para tener un estatus diferente y el ejército esté en la calle, cuando el ejército debería defendernos de los otros, no debería ser una guerra de nosotros contra nosotros. Y para hablar de este tema está con nosotros Ricardo Salazar. Ricardo, agradecido otra vez porque vengas a subirnos el rating. ¿Qué tal, Enrique? Siempre un gustazo subirles el rating. Qué bueno que vienes a Visión Académica. Y también aquí mi coconductor, Alfonso Partida. Caballero, gracias por estar aquí, maestro. Este es un tema que se debe de discutir, que tenemos que analizar, porque lo que está pasando en México definitivamente no es algo que deba de ocurrir en un país democrático. Sí, no, y bueno, lo primero es que llega tardísimo otra vez el Poder Legislativo, ¿no? Como decías, esto tiene en realidad pasando más de 10 años, y lo que habría que preguntarnos es si esos que hoy se rasgan las vestiduras diciendo que eso es anticonstitucional podrían llevar a Felipe Calderón o incluso al presidente Enrique Peña Nieto a alguna especie de proceso por violar la Constitución, porque estaba en una falta de institucionalización lo que sucedió en estos 10 años, y por cierto, no ha habido un cambio entre el PAN y el PRI que sea notable en la estrategia. Y como dices, lamentablemente vemos noticias como por ejemplo el descubrimiento recientemente de una fosa clandestina en Veracruz, donde hay 500 muertos, que se calcule más o menos. Vimos lo de la barca, vimos recientemente el enfrentamiento para matar, por cierto, entre militares, fuerzas militares y narcotraficantes en Jalisco, a un importante narcotraficante, aparentemente ya retirado después de haber salido de la cárcel, que controlaba la cárcel, y pues no vemos como ninguna especie de discusión de la estrategia alternativa. Vemos ahorita, y por fortuna, una oposición muy notable y que está teniendo un peso muy, muy real, muy, muy efectivo de la sociedad civil, pero nada en las alternativas, incluso los que se están destapando por estos días, que nos haga pensar que desde lo político otra estrategia es posible. No, lo que dices es muy importante. No hay un solo candidato, ya sea presidente de la República o todos los que suenan para gobernadores, no están tocando el tema de la Ley de Seguridad Interior cuando eso repercute a todo el país, ¿no? No es un asunto de decir, es que es federal y yo tengo que ver con las cosas en el Estado, sino es qué tipo de política quieres en materia de seguridad, y esto me parece que tiene que ser un buen momento para que cada quien se pronuncie en torno a qué está haciendo. Porque hay un dato muy importante. El Senado le entrega el Premio de Derechos Humanos, lo entrega hace unos 2-3 días, y el ganador del premio dice: lo primero que deben de hacer es echar para atrás la Ley de Seguridad Interior porque es violatoria a los derechos humanos. Y parece que eso tendría que estarse normando. Y muchos dicen, es que las policías no sirven, y el ejército sí.
El ejército menos aún. Hace 10 años que el presidente Calderón puso en marcha sacar a los miembros del ejército a la calle para combatir al crimen. Peor análisis no pudo haber concluido en este caso, porque lo único que trajo fue más violencia, más narcotráfico, más impunidad, pues porque el ejército es uno de los cuerpos más fácilmente corrompibles en este caso. Y esto fue con la aceptación de gobernadores, de presidentes municipales que se desentendieron de la seguridad pública. Lo que se debió de haber hecho es, si se iba de manera extra legal a utilizar al ejército, lo que se debió de haber planteado fue la reestructuración de las policías. Una estrategia que alcanzara todo lo que es un sistema, ¿no? La disuasión, que alcanzara la persecución de los delitos, pero también la prevención. No se hizo, sino que se atizó con violencia y trajo una espiral de sangre bastante preocupante para los más de 100 millones de mexicanos que somos afectados de alguna forma, porque con el crecimiento de esta criminalidad, pues cuando menos a alguien de nuestra familia los han asaltado, cuando menos a alguien les han privado la vida, algunos universitarios. Pero poco se hablan de los desplazados por la violencia. Así es. Poco se está hablando de los desplazados, son más de 300,000 personas, en su mayoría mujeres solas. Pero súmale los casi 200,000 muertos. Son 200, vamos a cerrar en 270,000. Y luego más de 50,000 desaparecidos. En Jalisco hay 3,000, por ejemplo. Y luego las cuestiones de los enterramientos clandestinos que ha habido, que son preocupantes, que de repente dicen, como está metido el ejército, definitivamente dicen, saquen las manos, ya no le sigamos rascando, porque esto nos va a traer más complicaciones ante la opinión pública. Y le tienen miedo, ¿no crees? ¿Tú no percibes eso, Ricardo, que algunos diputados, algunos senadores votan en favor de este tipo de leyes, porque votarlas en contra es ir en contra de las Fuerzas Armadas y contra el ejército, pues con el ejército nadie se mete? No estoy tan seguro, Enrique. Más bien creo que tiene que ver con una especie de plegarse al discurso oficial y de lavarse un poco la cara de que sí hicieron algo antes de irse. Me parece un poco que va por ahí, pero también tiene que ver con, a propósito de lo que es del ejército, la impunidad en este país. Cuando entró el nuevo sistema de justicia, y nuestro co-conductor lo conoce perfectamente bien los números, la impunidad estaba alrededor del 82% y hoy está al 93%. ¿Qué pasó? Que con lo que nos iban a mejorar terminaron empeorándonos la vida. Igual sucede con los números si revisamos a lo que tiene que ver, y lo mencionaba bien el maestro Alfonso Partida, específicamente con la venta y consumo de drogas. Cada vez es más fácil, si comparamos a la Guadalajara, por cierto, no hay que irnos tan lejos y pensar en que hay tierras narcas y demás. No, en Guadalajara, si comparamos qué tan difícil y qué tan cara era conseguir la droga y comprarla, hoy es sumamente fácil. A cualquier persona, a un taxista le puedes... No, cuesta menos que hace 20 años. O sea, antes, por ejemplo, te pongo el caso del éxtasis, una pastilla de éxtasis, de una tacha que se conoce vulgarmente, en aquel entonces costaba unos 200 pesos. Hoy es fácil conseguirla por 30 pesos. Pero la droga que más se está popularizando es una que se está tomando como una amenaza a la salud, que no se le está viendo así, se está tornando como una amenaza a la salud, que es el cristal, que puede consumir de una manera muy rápida el cuerpo de quien opta por fumarla, y es lo que más está produciendo, por ejemplo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, y es el nuevo negocio en las drogas. Ya la cocaína ha sido desplazada, la marihuana no se diga, que la siembran los charitos. ¿Sabes cuántas personas murieron en 2014, Ricardo, por ejemplo, de sobredosis? En todo el país, 600. Nada más. 600 personas. Son cifras oficiales. Pero, sí, pero a balazos se murieron nada más ese año más de 30,000. 63,000 para ser ¿En 2014? exactos. Así es. Esas iban, pero... Yo creo que esa cifra está mal, te voy a decir por qué. Sí, según la Secretaría de Salud, por drogas no legales y también la mayoría, casi 400, eran por medicamentos permitidos.
Yo digo que el problema no son las drogas, el problema es la violencia. Sí, y también lo fácil que es matar y cómo nos hemos deshumanizado. Con un celular. Sí, o por 1,000 pesos, o por... A ver, pongamos el caso de un magnicidio. El secretario de Turismo iniciando el sexenio de Aristóteles Sandoval. ¿Cuánto le pagaron a los captores? 10,000 pesos. Sí, a los que lo mataron. Sí, pero, exacto, a quienes lo ejecutaron. A los que lo ejecutaron. Pero mira, aquí el asunto de la Ley de Seguridad Interior, yo creo que tenemos que aterrizar una cosa. No se trata si el tema no es que nosotros no queramos que esté el ejército en la calle, o que muchos no queramos que esté el ejército en la calle, o que otros sí, para tener seguridad. El problema es que un estudio hecho por Catalina Pérez Correa habla de cuando interviene la policía municipal por cada 15 heridos, ¿cuántos muertos hay en enfrentamientos? Y cuando tú hablas, en el caso de la policía municipal, por cada 15 heridos hay un muerto. En el caso de la Policía Federal, por cada 15 heridos hay 7 muertos. En el caso del Ejército, por cada 15 heridos hay 14 muertos. Wow. Porque los enseñan a matar. Claro. Porque ese es el asunto. Y otra también es que nunca se revisó el tema de la deserción, y ese tema tú lo has investigado. Desertan del Ejército y se han involucrado, por ejemplo, se dice que los Zetas, pues prácticamente era una banda compuesta de exmilitares. Así es. Lo que creció fue la violencia, fue la impunidad. Fueron los miembros del Ejército, que son 73,000, 27,000 de la Marina Armada de México, y lo que nos da como resultado, pues, una situación catastrófica. Hay una máxima latina, Enrique, que dice que nadie puede ser oído cuando alegue en su beneficio su propia torpeza. Entonces, aquí en esto, como yo fallé, Estado o gobernantes, y no hice lo que tenía que hacer para resolver el problema, y como no fortalecía a las policías, bueno, pues entonces ahí les va el ejército, ¿no? Y una situación que tú decías, el ejército en donde lo han utilizado ha sido para asuntos de seguridad pública, ha sido en países dictatoriales. Así es. Y eso lo seguimos platicando porque vamos a ir a una pausa, que el programa manager está muy insistente, y cuando regresemos seguimos hablando acerca de dónde se utiliza y para qué sirve el ejército, para que la gente nos pueda entender. En un momento regresamos. Regresamos a Visión Académica, el programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy estamos platicando con Ricardo Salazar, quien es analista político, y con el maestro Alfonso Partida Caballero, quien es maestro de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, estábamos platicando, Alfonso, acerca de lo importante que es poder analizar cuáles países han utilizado el ejército en la calle, ¿no? Y cuáles son los resultados. Bueno, las dictaduras como Brasil, con aquellos escuadrones de la muerte que todo el mundo conoció, el caso de Argentina, ahí todavía se están juzgando a algunos generales, a Galtieri, y se está a Sérpico por crímenes de lesa humanidad, por meter al ejército a hacer labores de seguridad pública. Y bueno, Pinochet ya no se diga, claro, ¿no? Ya no se diga la desaparición de casi 300,000 personas por motivos políticos, y en este caso no estamos tan lejos. Y déjame decirte una cosa, ahorita que tú tocabas ese punto, los países más seguros de Latinoamérica no tienen ejército. Costa Rica no tiene ejército, Panamá no tiene ejército, pero eso obliga a tener una buena policía, una guardia civil que da respuesta puntual a lo que requieren los ciudadanos. Aquí es una situación de tipo político que hay que tener cuidado, porque el dejarle al ejército el uso de las instituciones civiles, esto es verdaderamente catastrófico. Y la otra cosa es cuánto cuesta, ¿no? En dinero. Por ejemplo, el Estado de Jalisco tiene un presupuesto de alrededor de 100,000 millones de pesos. Bueno, el ejército para este año
El ejército para este año va a andar gastando, hay un incremento del 8% del ejército, del 12% de la Sedena. El ejército juntos van a gastar algo así como 98,000 millones. Así es. Casi igual. Igual que un estado. Que lo que va a gastar el estado de Jalisco, sin hacer obra pública, sin tener, no van a hacer trenes ligeros ni nada, ¿no? Así es. Eso es lo que está costando el ejército en la calle. ¿Imaginas, Enrique, lo que pudiéramos hacer con esa cantidad de recursos? ¿Cuántas universidades, cuántas carreras, cuántas obras públicas pudiéramos hacer en este sentido? Porque el papel del ejército en México, pues digo, es para la seguridad nacional, para defendernos. Contra Estados Unidos ni para qué jugarle. Y con Guatemala no tenemos problema. Entonces, yo no entiendo la situación. Estos países, Panamá y el caso de Costa Rica, pues dijeron, hay que suprimirlo y punto, y mejor nos vamos a la educación. Y ahí están los resultados, mejores resultados que México. O sea, la cuestión de la droga, no hay tanta violencia, no obstante estar más cercanos de Colombia. Es más, Panamá era parte de Colombia, hasta antes de lo que fue el canal de Panamá, ¿no? Entonces, como eso, ahora, el darles la utilidad de las instituciones, esto es para nosotros como analistas es preocupante, porque después ya no van a querer soltar. Y una de las situaciones, ojalá en estos 10 años hayan dado resultados para que nos los dijeran, oye, lo estamos haciendo por esto. Exactamente. El problema es que ya lo que están queriendo es nomás normalizar el fracaso de la seguridad, ¿no, Ricardo? Así es. Y lo triste de todo es que, por ejemplo, no estamos viendo, como decías, todos los ámbitos, ¿no? Habría que revisar las experiencias internacionales, por ejemplo, ¿qué hizo Colombia para acabar con la violencia del narco? Específicamente, a lo mejor en el gobierno de Sergio Fajardo en Medellín, y ¿cómo se involucran otras autoridades, en el caso, por ejemplo, de las municipales o de las estatales, en lo que se considera como la reconstrucción del tejido social? De repente se ha perdido, y de repente, y es bien alarmante cómo nos hemos deshumanizado de la violencia al grado de que vemos todos los días noticias en los medios. 20, qué bueno, porque la semana pasada fueron 30. Sí, o no me ha tocado a mí, ¿no? O no le ha tocado a nadie que me conoce, por lo tanto, parece que el asunto no es algo alarmante. Hasta que te toca. Exactamente. O sea, sigue siendo la violencia algo que se nota como entre los malos, que se matan entre los malos, o entre los corruptos, porque así son vistos, que son los policías y los soldados, y los malos, que son los del narcotráfico. Y de repente, ante todo esto, parece una ficción lo que es deseable, y que ya nada más vemos en México solamente porque lo vemos en las películas de Hollywood, que es una policía que investiga, que persigue, que detiene, que lleva ante un juez, que hay un juicio perfectamente bien estructurado para poder sentenciar a alguien, y en una cárcel que ese alguien que le hizo daño a la sociedad pague un delito. Esa historia, insisto, parece como de película de ciencia ficción, y en México cada vez la estamos viendo menos, lamentablemente, y estamos, como dices, normalizando el hecho de que así que los maten porque son los malos, cuando en realidad lo que tendríamos que estar exigiendo como sociedad es que haya Estado de Derecho, y que todos, desde la policía municipal de barrio hasta el magistrado más alto de este país, cumplan la ley y se castiguen los delitos. Además, hay unas cuestiones que también es una situación como la que estamos viviendo, pero corregida y aumentada, ¿no? Porque en ocasiones llegan a suplir totalmente a la autoridad civil, sí, al gobernador, a los presidentes municipales, a los policías, sí, le avisan al presidente de la República. Aquí, para detener a alguien, un juez tiene que tomar en cuenta todo lo que el maestro Salazar está señalando. Cuando intervienen las Fuerzas Armadas, someten prácticamente. ¿A quién le rinden cuentas, Enrique? O sea, en este caso hay una opacidad bastante marcada, porque lo que señalan los artículos que se están discutiendo es que va a ser información reservada. ¿Pero por qué hasta ahorita? No sé, ¿por qué hasta ahorita cuando tenemos una elección en puerta el próximo año? Bueno, porque quieren hacer una elección de Estado como la del Estado de México y tener tranquilos a todo el mundo, y cuando lo que dijo el general Cienfuegos, hacerle caso y decir, tiene razón, no se nos vaya a enojar. Así es. Aquí hay una situación que esperemos que no vaya a terminar militarizado el país, porque hay una sospecha muy grande en lo que está sucediendo. No tenemos Procurador General de la República, no tenemos fiscal electoral.
No tenemos magistrados. Y vean lo que sucedió en Jalisco. Acaban de echar abajo pues la terna del fiscal anticorrupción. Y ojalá algún día lo puedan echar a andar. Entonces, yo lo que veo es el debilitamiento de las instituciones civiles y va contra lo que refiere el artículo 21 constitucional, que establece que las instituciones de seguridad pública son de carácter civil. O sea, ¿qué más quieren? Ese artículo te lo dice claramente. Hay que hacer policías profesionales, no la capacitación, sino la profesionalización, que eso es muy importante. Iniciando el sexenio. No renunciar a la policía, como no Así funcionó. Pero mira, hay municipios, de veras, en el estado de Jalisco y en muchos lados, pues que hay más regidores que policías. Así es. Entonces, ¿cómo pueden atender un problema como el del narcotráfico de manera decidida cuando realmente lo que tienen es un problema fuerte, claro, sin recursos, sin elementos, sin comunicación, sin coordinación entre las fuerzas policiales, Ricardo? Sí, que también es algo de lo que decía Aristóteles Sandoval este lunes ante el Senado, que parte de lo que hay que volver a poner a discusión es el modelo de mando único estatal para que haya, digamos, el fortalecimiento de esas policías municipales o el refuerzo, pero siempre desde el punto de vista de que quién los coordina y entre ellos mismos son civiles, no militares, que están ejerciendo, como dices, pues lo que saben hacer, que es prácticamente matar. Ahora sí que llegan, matan y luego averiguan, como vimos, insisto, en el caso del Chelo aquí en Jalisco. Los de la Marina que secuestraron a un poblano. A un empresario. A un empresario. Entonces, no, aquí hay una cuestión darles tanto poder no es una opción desde mi punto de vista. Sí, no, y aparte también estamos hablando del narcotráfico, pero ojo, en la ley no se menciona el narcotráfico, se menciona algunas variantes que pueden incluir, y eso es la parte ya peligrosa, cuestiones incluso de conciencia, sí, o manifestaciones, y también que van contra derechos de tercera generación. No hemos podido proteger en México los derechos humanos, digamos, de la primera cartita que se firmó, cuando los de tercera ya los estamos violentando. Esta ley permitiría que tus comunicaciones o las mías, por ser considerados sospechosos, puedan ser automáticamente vigiladas sin que nos demos cuenta. El domingo pasado fue el Día de los Derechos Humanos, el Día Internacional de Derechos Humanos, y estamos hablando ahora de militarizar el país, y repito, el mensaje que les dio el que ganó el Premio de Derechos Humanos en México es: echen para atrás esa ley, no tiene razón de ser, lo dijo Sergio Guayo en la cápsula, no tiene razón de ser, y tenemos que estar buscando, realmente me parece que en este país, pues debe haber una guardia, ¿no? Debe haber un ejército ahí de reserva y tratar de atender los asuntos de manera civil. Así que ahí también habría que preguntar dónde están las policías federales, ¿no? Sí, claro. Al principio del sexenio, el presidente Peña Nieto señaló claramente que iba a retirar de la calle a los miembros de las Fuerzas Armadas, y en su lugar iba a dar un dictamen para crear lo que viene a ser una Policía Nacional, la Gendarmería en concreto, y la Gendarmería quedó en el olvido prácticamente. Y entonces volvió a tomar a las Fuerzas Armadas, pero ahora con mayor potencia, con mayor violencia, y lo único que logró fue que se fortalecieran aún más los propios miembros de la delincuencia organizada. De tener 12 cárteles, ahora tenemos 25, y tenemos uno de los más fuertes, y es aquí en Jalisco, desgraciadamente. Mientras siga existiendo demanda, va a haber oferta de drogas. Así es. Lo malo es que estás haciendo existe un Estado dentro del Estado, un monstruo de 1000 cabezas, y que cada cabeza pone el nombre de un cártel, que no paga impuestos, que tiene cobros extrajudiciales, que trata de todos los medios de financiamiento, que controlan territorio, y parece que nadie sabe quiénes son. Autoridades. Y que parece que nadie sabe quiénes son, y que tienen mucho más dinero para estar pagando y comprando a todo el mundo. En todo de acuerdo, excepto en el principio de tu afirmación. Porque son tan listos que están haciendo su mercado y están creciendo su mercado. O sea, están haciendo, por ejemplo, que la droga llegue a más jóvenes por más tiempo. A mí me tocó conocer 2 casos recientemente de chavitos de 16 que empezaron a los 14 a consumir cristal. Es decir, que están captando a esos clientes como no están haciendo ni siquiera las marcas comerciales. ¿Sabes cuál es la edad en la que se tiene el primer contacto con drogas en México?
¿Unos 12 años? A los 9 años. ¿Los 9? A los 9 años. En Portugal era a los 11 años. Portugal liberó, controló, no permite el ingreso, menos que controlado, y lograron mandar el consumo hasta los 19 años. Y no fue a balazos, Exacto. no fue con el ejército en la calle. Y allá son legales todas las drogas. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Ricardo, una última. Pues nada más decir que justo con este asunto, eso es lo lamentable, que quieren reforzar la estrategia por donde empezaron, pero no quieren cerrar la pinza desde la prevención. Seguimos persignándonos ante la posibilidad de que siquiera existe esto que dices, pero hasta que no lo tenemos en la casa este problema no lo vemos. Pero lo cierto es que también está haciendo falta ahí el gobierno. No hay políticas de prevención para el consumo o siquiera información que prevenga que no haya más consumo. Richard, muchas gracias por estar aquí en Visión Académica. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos. Y a usted que nos sigue en Visión Académica, nos vemos en la próxima.